Ok, mucho se habla sobre la inteligencia artificial últimamente y la verdad es que es súper interesante lo que está pasando. Sin embargo, hay muchas de las cosas que están sucediendo en este momento que van a cambiar muy rápido y que ni siquiera terminamos de entenderlo, especialmente para un usuario no técnico. Sin embargo, hay muchas de las cosas que ya existen en este momento que se pueden aprovechar, que las podemos utilizar en nuestro día a día y no necesitamos ser usuarios técnicos. Me voy a enfocar en eso justamente. Voy a explicarles un poco cómo sacarle provecho con tareas muy sencillas, sin necesidad de algo muy complicado, sin necesidad de herramientas súper avanzadas. Va a estar enfocado principalmente en usuarios no técnicos, pero la última parte creo que los técnicos también lo van a poder aprovechar. ¿Ok? Entonces, para comenzar, voy a dar una revisión sumamente rápida, sumamente corta sobre lo que es la inteligencia artificial de forma general, los diferentes tipos y la que es más común, porque si nos ponemos a hablar en general sobre la inteligencia artificial, hay muchísimo que hablar en este momento, pero nos vamos a enfocar en los famosos LLM, que son modelos de lenguaje grande, tipo ChatGPT, que es lo que ha visto todo el mundo, y nos vamos a enfocar en las funciones elementales. ¿Ok? Porque hoy en día sabemos que pueden hacer muchas cosas, que pueden generar video, que pueden generar fotografías, que pueden hacer análisis muy avanzados. Y eso va a seguir avanzando, va a seguir mejorando cada día. Pero por ahora me interesa para los usuarios comunes y corrientes, como digo yo, sacar las cosas que nos van a sacar de apuros en el día a día. ¿Ok? Entonces, vamos allá. Para eso, vamos a entender qué es un LLM. De manera súper básica, es un sistema que es capaz de entender el contexto y el significado de las cosas que nosotros, eh, que nuestro cerebro interpreta como el lenguaje. ¿Ok? Es capaz de entender conceptos, de relacionar palabras, de relacionar ideas y darle un sentido. Ese es el gran avance en ese aspecto específico de la inteligencia artificial que se volvió sumamente popular al momento que apareció ChatGPT, por ejemplo. O sea, justamente de eso volví a hablar. Hay muchos más, pero ese fue el que se volvió mucho más popular y que hizo que muchas personas se comenzaran a fijar en, ok, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo usar? Y hay muchas empresas, inclusive hoy en día, que quieren incluirlo porque es lo de moda o le dicen que va a ahorrarles mucho dinero, va a ahorrarles tiempo, pero no tienen una idea clara de lo que es. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Entonces, nos quedamos con esta idea de que es un sistema que puede entender conceptos y actuar sobre el lenguaje. Vamos a partir por ahí. ¿Ok? Entonces, ahora con esa idea, lo siguiente es poder tener asistentes especializados. Yo lo tomo, o como me gusta simplificarlo, imaginen que tienen un cerebro humano adulto mm, ya completamente desarrollado, pero está vacío. Tiene el conocimiento básico apenas y todo lo que le alimenten, todo lo que le envíen, lo va a poder entender, asimilar, relacionar, conectar. ¿Ok? Entonces podríamos crear un experto en cualquier cosa, en cualquiera de las áreas de conocimiento que estén disponibles como material de aprendizaje. Esa es la idea básica. ¿Ok? Entonces, cuando se estudia cómo se utiliza la inteligencia artificial, por lo menos para desarrollar proyectos, desarrollar productos que aprovechen esa capacidad de la inteligencia artificial, hay cuatro cosas básicas que son los puntos fuertes. Y justamente hago énfasis en esto porque al principio se imaginaba, ¿no? Va a reemplazar a las personas o es capaz de controlar un avión. No, todavía no estamos en ese punto. Probablemente llegaremos en algún momento a algo así de avanzado. Y de hecho, lo que les decía, se está avanzando muy rápido. Pero vamos a enfocarnos en el núcleo de lo que puede hacer una inteligencia artificial. Y eso son estas cuatro cosas. Extracción, que eso quiere decir le puedes dar un conjunto muy grande de información y encontrar
los elementos que tú quieres que identifique. Estaba poniendo como ejemplo el encontrar los puntos de acción dentro de las notas de una reunión, dentro de una transcripción. Digamos que estuvimos reunidos durante 4 horas seguidas y se tomaron apuntes, pero es demasiada información que nos cuesta recordar qué fue lo que teníamos que resolver o cuáles son las cosas más importantes a tratar. En este caso tenemos nuestro super asistente, nuestro super ayudante, que no se cansa, que no se le pierden los detalles y se puede encargar de analizar y conectar las ideas dándose cuenta, ok, dijimos esto, 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 entonces estos son los puntos más importantes y hacer una minuta de la reunión súper exacta. ¿Okay? Eso es como un ejemplo, pero la idea es que extrae información, puede encontrar patrones, puede encontrar elementos dentro del texto. ¿Okay? Otro de lo que llamamos los superpoderes, el de resumir. Es capaz de sintetizar, así como puede identificar conexiones, elementos, entonces puede darle una forma mucho más sintetizada las cosas que nos tocaba hacer desde niños cuando comenzábamos a aprender a leer, lectura comprensiva. Entonces, esto de acá también se puede hacer cargo de eso y de un texto muy largo que les voy a dar un ejemplo práctico, algo en la vida real más adelante, convertirlo en algo mucho más corto sin perder el sentido principal y sin perder los puntos más importantes. ¿Okay? Otra de las cosas que es una de las que también se ha utilizado mucho es la de la conversión a la reescritura, lo de tomar un texto o tomar unas pocas palabras, unas pocas ideas y convertirlo en un texto mucho más grande, poder generar eh, información a partir de eso. De eso se trata lo de la famosa inteligencia artificial generativa, que ya no solamente utiliza datos antiguos, como el conocimiento limitado que tiene, sino que como ya puede identificar conceptos, ya los puede relacionar, ya puede entender eh, cómo eso se puede transformar, puede proponer una palabra, inventarse cosas nuevas. Realmente igual siempre utiliza una base como referencia, pero ya puede hacer creación en base a eso. Por ejemplo, también ponía un pequeño caso, el decir, hice 4 o 5 apuntes que sé que son las cosas más importantes y le puedo pedir, ¿sabes qué? Necesito transformar esto en un correo formal para mi cliente explicándole estos 4 puntos y va a poder encargarse de generarlo. ¿Okay? Eh, y la última parte es la de generación de nuevos elementos. No solamente contenido, también puede generar archivos ahí ya entra un poco lo que se ha puesto de moda, que es como generar imágenes, cosas por el estilo, que una vez más se basa en el punto principal de entender los conceptos, entender las conexiones entre todo eso y poder generar algo nuevo. ¿Okay? Entonces, estos son los puntos más importantes en los que nos vamos a enfocar. Ok, vamos a comenzar con los ejemplos prácticos, que creo que es lo que más le interesa a todos. Eh, Primero voy a enfocarme en algunas de las cosas que dije que son los puntos fuertes. En este caso es el de resumir. ¿Okay? Y vamos a hacerlo con algo muy, muy actual. En este caso, como pueden ver, solamente entré a YouTube y busqué algún webinar. De hecho, solamente puse webinar protección de datos de core. Y tomé el primero que encontré que fuera largo. No conozco la empresa, no sé de qué se trata realmente. Es solamente para el ejemplo. ¿Okay? Y lo único que me fijé, ok, este video es 1 hora 23. Digamos que es algo que yo sí quiero entender, pero no tengo el tiempo, estoy con urgencia, necesito tener los puntos clave para poder conversar en una negociación o presentar algún trabajo, tomar alguna decisión al respecto, o inclusive solo para poder tener un resumen ejecutivo, digamos, para mi jefe. Piensen siempre, como yo lo tomo por lo menos, en que la inteligencia artificial es ese pasante que tienes en tu oficina, en tu trabajo, que es uno de los mejores, pero necesita mucha guía. ¿Okay? Entonces, vamos a decirle a este pasante que vea todo el video y que saque un resumen de lo que se habló. ¿Okay? En este caso, como
cualquiera de estas inteligencias artificiales trabaja principalmente sobre texto, hablando de las funciones que comenté al inicio. Lo que vamos a hacer es copiar esta dirección del video y vamos a sacar la transcripción. Hay diferentes formas de sacar la transcripción. Hay herramientas que lo permiten hacer en tu computadora. Te puedes bajar el video, sacar el audio. De hecho, yo tengo herramientas en mi computadora que me permiten hacer transcripción de audio sin internet. Inclusive no lo hago dentro de mi computadora. Pero para efectos prácticos, tengo ya acá esta web que se llama youtubetranscript.io y pueden ingresar también a esta web y les permite pegar un video de YouTube, ponen la dirección y les obtiene la transcripción. Si se fijan, aquí está todo el texto minuto a minuto de lo que se habló dentro de ese webinar. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si bien, por ejemplo, ellos ya tienen integrado también el resumen utilizando inteligencia artificial, eso ya tiene costo. Igual, para el ejemplo, por lo menos para lo que quiero hacer, simplemente ya lo guardé, lo copié a un archivo, se lo voy a pasar a la inteligencia artificial. Aquí me voy a adelantar un poco, les voy a mostrar una herramienta que me permite comunicarme con varios modelos de inteligencia artificial al mismo tiempo. Luego se los voy a enseñar a más detalle, pero por lo pronto, para que puedan ver, aquí tengo 3 modelos y lo que hice fue darle las mismas instrucciones, que es lo que está aquí arriba. Este es el archivo de texto donde está toda la transcripción y las órdenes que le di fue decirle que el documento adjunto tiene la transcripción de un webinar sobre protección de datos y que por favor genere un resumen indicando los puntos principales, resaltando palabras claves, elementos importantes, usando términos comprensibles para personas no técnicas. Si se fijan, es parte de lo que yo les decía. Tienen que ser muy específicos e incluir el mayor nivel de detalle en cómo quieren que genere el resultado, si quieren obtener buenos resultados. ¿Okay? Ahora les voy a mostrar los diferentes ejemplos. En este caso, por un lado, le mandé esa pregunta a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Al mismo tiempo, le mandé exactamente las mismas instrucciones a OpenMistral. Y por acá está Llama de la versión 3. Una cosa importante, como les decía, cada inteligencia artificial tiene sus características, tiene sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, va a haber un resultado diferente. Primero, obviamente, cada uno lo maneja de manera distinta y a algunos les llamará más la atención en cuanto al resultado. ¿Okay? En mi caso, yo creo que el que me gustó más fue el resultado de Gemini, que eso es una de las ideas de esta herramienta, que ya les voy a dar el detalle, que les permite comparar entre varias herramientas para saber cuál es la que para mi caso de uso funciona mejor. Por ejemplo, en este caso, para resumir una reunión, para resumir un webinar, fue muy, muy bueno Gemini. Me hizo exactamente lo que le pedí. Me pone el título de que se trató la charla, el webinar, cuáles fueron los puntos clave, indicando como títulos de cada uno de ellos, de que, por qué hay que proteger los datos, que no es un capricho, cuáles son los principios básicos, cómo aplicarla en la empresa, cuál es el enfoque correcto, a quién aplica la ley, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Fue muy, muy puntual. Y al final, aclaro que de lo que veo dentro de ese webinar estaban hablando de un producto en específico. ¿Okay? Si vamos al resultado de OpenMistral, es mucho más en prosa, si cabe el término. Va a dar una descripción mucho más en plan conversación. Arranca con esto de el webinar discutía sobre la ley orgánica de protección de datos en Ecuador y cómo afecta a las organizaciones, enfatizó que existen normas y requisitos, etcétera. Si se fijan, es mucho más, un poco más extenso. Pareciera un texto largo, pero ahora estamos tomando en cuenta que es una charla de 1 hora y media, más o menos.
y que lo logró resumir en un documento corto, es un muy buen resultado. ¿Ok? Y solo para comparar, para poder confirmar, veamos cómo lo tiene Llama 3. Eh, es un punto medio, si se fijan. Él sí hace un resumen bastante en prosa, pero también trata de destacar cada uno de los puntos. Cuál es la definición, qué es lo que significa, cuál era el producto de Dataprotect, cuáles son las regulaciones, principios generales. Eh, tiene también un muy buen resultado. Por eso vale la pena escoger cuál va a funcionar mejor para mi caso de uso. Ok, ahora vamos a hablar de otro de los puntos fuertes de la inteligencia artificial. Recuerden que hablábamos de la extracción y transformación. En este caso les voy a dar un ejemplo muy simple, pero me gustaría dejarlos con la idea de que piensen un poco de cómo se puede aprovechar eso para obtener resultados que sean útiles dentro de su día a día. ¿Ok? Eh, en este caso, simplemente tomé de la web una receta, el famoso encebollado de pescado ecuatoriano. Este sí, un sitio web que muchos conocen, la web de Leilita. Y lo que hice fue copiar la lista de ingredientes y con eso vamos a hacer una eh, transformación. ¿Ok? Porque ¿cuál es una de las cosas súper importantes dentro de la preparación de un plato? Ahí mezclando un poco la cosa personal. La cocina es en el fondo química y para poder reproducir una receta necesito tener valores fijos, que muchas veces en la cocina ecuatoriana, o en general en Latinoamérica, somos más a la, al ojo, si podemos decirlo. Entonces, por ejemplo, en este caso, 2 cucharadas de aceite, 2 tomates picados, que representa eso, media cebolla picada, pero es una cebolla grande, es una cebolla pequeña, 2 cucharaditas, bueno, eso cuánto es en gramos, las tazas de agua que representa, que es una confusión. Entonces, como les dije, tomé la lista de ingredientes, me la llevo acá a Gemini y esto fue lo que le dije. Esta es la lista de eh, un plato ecuatoriano y necesito que lo convierta a una tabla de ingredientes con columnas que incluyan cantidad, unidad de medida e ingrediente. Los nombres de ingredientes deben ser claros y entendibles y si un producto no es fácil de encontrar en Europa, estoy tratando de adaptar esta receta a Europa, se puede agregar una columna adicional indicando que los ingredientes que pueden usarse como reemplazo debe ser exacto para poder replicar siempre la misma receta y usar el sistema métrico decimal. Se dan cuenta cómo eh, llego a ese nivel de detalle del cómo quiero que quede estructurado. ¿Okay? Entonces, ahí sí, luego le paso exactamente la misma lista de ingredientes que tenía del otro lado. Y el resultado que me generó fue exactamente lo que le pedí, una tabla, pero en este caso transformó, buscó la correlación entre cada uno de esos valores, eso ahí está extrayendo los datos y los transformó en algo nuevo o equivalente en este caso. Eh, teníamos las 2 libras de atún fresco, equivalen a 907 gramos. Por ejemplo, las 2 cucharadas de aceite las traduce como 30 mililitros de aceite. Y también cumplió con la otra tarea que le dije, fue la de encontrar reemplazos para los ingredientes que no son fáciles de encontrar. En el caso de la yuca, dice que puede encontrarlo en mercados latinos o asiáticos. Y bueno, que lo podría reemplazar con patata, pero obviamente da la indicación de que no sería el mismo resultado y por lo menos los ecuatorianos tenemos bastante claro que no funciona la papa, pero es un buen intento. Me permitió tomar un tipo de información y convertirlo en otra cosa. En este caso es algo bastante fácil de identificar, pero piensen en cosas que pueden
transformar de esa manera. Por ejemplo, si todos los días reciben correos donde están instrucciones poco claras, donde les dicen más o menos lo que tienen que hacer, podrían utilizar a la inteligencia artificial para que analice esos correos, busque los puntos clave y también les pueda decir por adelantado sin que ustedes tengan que leerlo directamente. Ah, falta información, necesitamos que nos digan esto, esto, esto y poder dar una respuesta automatizada. Ahora vamos a utilizar otra de las características de la inteligencia artificial, que es la de la reescritura o la generación de contenido en base a datos básicos. ¿Okay? En este caso, voy a tomar un extracto de un correo, por ejemplo, donde es muy general, simplemente eran las conversaciones que habíamos tenido dentro de un proyecto, no son datos reales. Eh, pero lo que voy a pedirle a la inteligencia artificial es que me ayude a redactar de manera formal esta información que fue enviada de manera muy rápida. Otra vez, si lo pensamos en cuál sería el equivalente, es, ok, eh, en lugar de tener una secretaria la que esté tomando nota y le tenga que decir, porfa, envíale este correo al cliente, puedo utilizar a la inteligencia artificial para que me ayude a resolver eso de manera bastante rápida. Entonces vamos a ponerle un prompt eh, sencillo. Ok, en este caso el prompt que voy a utilizar es utilizando la información que está entre comillas, genera el texto para enviar un correo de manera formal para ser enviado a mi cliente y que se entienda claramente lo que necesitamos hacer. Mantén un tono formal pero amigable, dándole la mayor cantidad de detalles posibles. Una vez más, quiero tratar de definir de lo mejor posible las instrucciones que le quiero dar a este modelo en específico. ¿Okay? Y si se fijan, el texto es simplemente de manera muy coloquial, muy simple, es lo que estábamos pidiendo, por favor, haz esto, no te olvides de esto, trata de hacer tal, tal, tal. ¿Okay? Vamos a ver qué es lo que nos genera en este caso Gemini. Y cumplió exactamente lo que le pedí. Por ejemplo, estimado nombre de cliente, espero que se encuentre bien, le adjunto un mensaje. Se convirtió exactamente en mi secretario, en este caso, por ejemplo, sobre la primera parte que le decían que le estábamos pidiendo que esta persona firme una copia del acta de la semana pasada. Se lo transformó en le solicito amablemente que pida a Gabriel que firme una copia del acta de soporte correspondiente a la semana pasada y nos lo haga llegar a la brevedad posible, etcétera, etcétera, etcétera. Está tratando de mantener exacta el tono que yo le pedí, que sea formal pero amigable, que dé mucho detalle, que trate de cumplir. De hecho, aquí hay un error en cuanto a las instrucciones, pero eso es algo de lo que esperaba. La idea es que sea una herramienta que me ayude a simplificar mi día a día y no algo que reemplace por completo el trabajo manual. En este caso, okay, eso siempre es algo que deberíamos hacer. Luego de obtener un resultado de estos, poder darle una revisión, hacer los ajustes que sean necesarios y luego de eso sí, ya poder utilizarlo. En este caso, poder enviar el correo. La idea es ganar tiempo. Eliminar muchas de esas tareas simples. Para mostrar una de las últimas características, que es la de poder generar contenido, voy a comenzar a mezclarlo ya con algo más interesante. Eh, Existen estas herramientas de automatización que ya existían desde antes de que se convirtiera en algo popular la inteligencia artificial, pero ahora todas ellas permiten integrar los agentes de inteligencia artificial para facilitar el flujo o para poder integrarlo dentro de esas tareas ya programadas. Utilizo la palabra programada, pero realmente no hay ningún código que escribir. Todo es casi haciendo un diagrama de flujo. ¿Okay? Voy a hablar específicamente de dos. En este caso es la primera es Zapier, que para mí personalmente es una de las más
fáciles de utilizar. No es la más económica, lamentablemente, pero se integra casi con cualquier herramienta, es muy sencilla y cualquier persona lo puede aprender a utilizar de manera bastante rápida. Em, la idea básica es que les permite establecer flujos donde dicen, una vez que pase esto en una fuente de datos, en un origen que puede ser, por ejemplo, aquí un caso que cada vez que haya un nuevo lead, un nuevo interesado en Facebook, que se analice los detalles y que se los envíe a una hoja de cálculo. El análisis de los detalles, ahí es donde entra la inteligencia artificial. Este otro caso, en cambio, es cuál es el gatillo, cuál es el disparador cuando se actualice la hoja de cálculo en Google Sheets, que se analice con ChatGPT y el resultado lo envíe a otra hoja de cálculo. O, por ejemplo, esto que ahí ya se va integrando con parte de lo que vimos, por ejemplo, que cada vez que se reciba un correo, se lo analice con la inteligencia artificial y si es que identifica un patrón, por ejemplo, si es los correos que ya nosotros sabemos, es un pedido de un nuevo producto, analízalo, identifica el producto, identifica el código quizá y envíalo al departamento correspondiente. Ese tipo de cosas se pueden automatizar. Por ejemplo, lo que hace aquí es darme una plantilla, en este caso están utilizando a Gemini como la inteligencia artificial en medio, y la integración tanto de recibir el correo y enviar el correo es con Gmail. Por eso tiene sentido que utilicen Gemini, porque es la inteligencia artificial de Google. Okay. Y bueno, aquí tendría que configurar la cuenta de correo desde donde quiero recibir, cuál sería el prompt. Bueno, aquí también tengo que conectarlo con Gemini y una vez que obtengo un resultado, enviarlo a Gmail. Entonces, en esta parte la transformación es aquí en Gemini antes de enviarlo. ¿Okay? Pero para el ejemplo que quiero darles, no voy a utilizar Zapier, voy a utilizar otra herramienta que se llama N8N, que hace exactamente lo mismo que Zapier. Es un poco más complicado de utilizar o que Zapier, pero es mucho más flexible. Permite hacer muchísimas más cosas. Y tiene una gran ventaja, es que se puede utilizar también fuera de la nube, se puede instalar dentro de un computador y tenerlo en una oficina y también tener este tipo de integraciones. En mi caso, no vamos a entrar tanto detalle, pero les voy a enseñar cómo puede funcionar. Creé un flujo, si se ven, literalmente toda la programación, entre comillas, es a través de estas cajitas, en donde hay un punto de partida, que en este caso lo estoy haciendo manual, y le voy diciendo cuáles son las instrucciones. En este caso, le estoy diciendo que por favor se descargue o vaya al sitio web de el Diario del Universo, en mi caso, y podemos ir, de hecho, probando paso a paso. Va a ir ejecutando esto y se conectó. Bueno, me va a decir que se bajó toda la información. No me interesa verlo. De hecho, ni siquiera vamos a llegar a ese punto. Ahora le digo que de la información que se descargó de la página, que por favor saque el contenido del sitio. Eh, y bueno, aquí está toda la página. No importa, no necesitan entender lo que está como resultado de esta extracción. Esto es un HTML, pero para este caso no nos interesa poder analizar esto porque eso se lo vamos a mandar a la inteligencia artificial para que se haga cargo de eso. En este caso, tengo otra herramienta más que me permite justamente tomar ese resultado y ponerlo en un formato más legible. Entonces, voy a darle a ejecutar esto también. Va tomando aquí el texto original y ya lo convierte en algo bastante más legible. Si se fijan, aquí ya se puede leer por un humano
Petrocor, emergencia en refinería de Esmeraldas, no afecta abastecimiento de combustibles, etcétera. ¿Ok? Ahí ya está el texto que encontró dentro de eh, la página web. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Porque como les decía, mi intención aquí no es hablarles de cómo configurar o cómo funciona esta herramienta, pero tienen una idea, eso ya lo pueden hacer independientemente, y lo mismo con Zapier. La gran ventaja o la gran diferencia ahora con todas estas herramientas de automatización es que yo puedo también poner un elemento de inteligencia artificial. En mi caso, esta cajita es la que va a tener mi prompt y le digo con qué inteligencia artificial me quiero conectar, con qué modelo me quiero conectar. Yo puedo elegir múltiples modelos, diferentes proveedores, inclusive dentro de mi propia computadora. ¿Okay? Voy a mostrarles lo que tengo aquí. Y este resumen es este prompt es bastante sencillo, simplemente le digo, haz un resumen de las principales noticias provenientes del contenido escrito abajo, que es lo que va a recibir del paso anterior. De hecho, aquí está mal. Esto resalta los puntos más importantes e intenta encontrar relaciones entre las noticias mostradas. Sé específico. Voy a agregarle algo más. Ordena las noticias por categorías. Ah, ok. Y finalmente le digo que muestre el resultado como una tabla. No agregue ningún texto adicional al de la tabla. ¿Okay? Porque no quiero detalles extra, quiero solamente la información específica. Digamos que quiero poder tener esa revisión de las noticias más importantes de un solo golpe. Esto lo voy a ejecutar, va a tomar un poquito de tiempo porque va a necesitar conectarse con Gemini en este caso y tratar de sacar ese resumen que le pedí. ¿Ok? Ok. Y aquí está ya finalizado como una tabla. Y para nosotros como seres humanos todavía está un poquito difícil de leer. Entonces yo sé que ahí está toda la información, pero vamos al siguiente paso. La parte de la inteligencia artificial terminó aquí. Aquí ya tomó toda la información del sitio web y lo transformó, generó un nuevo contenido en base a eso. Pero vamos a ver cómo se puede mejorar eso ahí. Ahora voy a tomar esta información y le digo por favor que me lo muestre otra vez como HTML, que es lo que se utiliza dentro del sitio web. Esto sí es sumamente rápido. Ya tiene el formato que se utilizaría en una página web. Y ahora voy a hacer el último punto, que simplemente le digo que me lo envíe a mi correo personal. Vamos a ejecutar esto. Ahora voy a soltar a mi correo. Ok, este es mi correo. Simplemente recibí directamente el mensaje generado por N8N. Bueno, hay algunas otras pruebas que hice para generar este contenido. Y si se fijan, me dio exactamente lo que le pedí. La lista de todos los titulares, con cuáles son los puntos claves, la categoría a la que pertenece. Entonces tengo economía, política, Ecuador, Guayaquil, deportes, internacional, Estados Unidos, informes, etcétera. Bueno, todo lo que encontró dentro de las noticias y al final cuáles son las relaciones, por ejemplo, entre política y economía, las noticias sobre la crisis invernal y los créditos para pymes podrían estar relacionados con las políticas del gobierno y su impacto en los empresarios, etcétera. Okay. Vamos a leer solamente una, por ejemplo, en el titular, esto es de este momento, Petrocor, emergencia en refinería de Esmeraldas, no afecta el abastecimiento de combustibles. ¿Cuáles son los puntos claves? La emergencia no afecta el abastecimiento de combustibles. Bueno, un poco redundante, pero ese tipo de cosas son las que se tendría que mejorar con con el prompt, haciéndole ajustes para que quede información un poco más clara. Otra vez, comparándolo contra qué es lo que reemplazaría en este caso, podría ser también las labores de un asistente que si estoy trabajando en una oficina donde necesito obtener indicadores
que salen en el periódico todos los días. En este caso fue información general, pero podría también decirle, revisa la sección de finanzas, mira qué pasó con el movimiento de estos valores dentro de la bolsa o si hay alguna información con respecto a alguno de los clientes que nosotros estamos manejando, ese tipo de cosas. Y se podría activar para que se realice todos los días. Por ejemplo, en este caso, ahí sí, volviendo a lo que se puede hacer con esta herramienta, yo puedo aquí en el punto de inicio decirle que se realice todos los días a las 6 de la mañana, por ejemplo. Y va a estar disparándose cada día a esa hora y ya ahí sí ya no tengo que hacer nada manual, va a ir paso por paso ejecutando cada una de las cosas hasta llegar al punto final, que es el del el envío de correo. Ahora vamos a pasar a otro punto súper importante y que es la preocupación de muchas personas, el tema de privacidad. ¿Qué pasa con la información que yo le estoy dando a la inteligencia artificial? Si le pertenece a una empresa, que es como el caso de los modelos manejados por corporaciones, ya sea OpenAI con ChatGPT, Claude con Anthropic o el mismo Gemini de Google. Si esa es una de las preocupaciones, hay la opción también de tener nuestro propio modelo de inteligencia artificial corriendo dentro de nuestra computadora. Por eso, por ahora solo les voy a mostrar dos opciones. Hay algunas más, pero estas son las más comunes, o algunas de las más comunes por lo menos. El primero es Ollama, que es una herramienta que les permite instalar una consola que ejecuta cualquiera de los modelos de inteligencia artificial de código abierto que están disponibles de manera libre en su computador. Entran simplemente a olama.com y se lo pueden descargar. ¿Okay? La limitación o el problema con Olama, ahí sí entra un punto un poquito más técnico, es que se instala en su computadora como si fuera una consola, una pantalla negra. Pero también hay una solución para eso. Hay un complemento, un plugin de Chrome en este caso, que les permite utilizar eh, ese Olama desde su navegador. Aquí pueden igual tener conversaciones con los modelos de inteligencia artificial que están instalados en su computadora. En este caso yo podría inclusive desconectar el internet, apagar mi router, quedarme sin wifi y aún así voy a poder utilizar eh, cualquiera de los modelos que yo tengo disponibles. En este caso pueden ver los que he estado descargándome para experimentar. Por ejemplo, el Gemma, que es igual de la base de Gemini, o sea, de Google, Mistral, que es el que les comentaba que es de origen europeo, DeepSeek, Llama, que es de Facebook, etcétera. Cualquiera de estos. Eh, por ejemplo, esto ya está funcionando dentro de mi computadora. Eh, si a alguno le interesa, el complemento es Page Assist. Es como un complemento más de los de Google Chrome. De hecho, si se ven, pueden entrar en los complementos de Chrome y va a salir directamente. Lo pueden buscar en las extensiones, Page Assist, una interfaz web para los modelos locales de Olama. ¿Okay? Entonces, si volvemos acá, digamos, vamos a probar con este modelo. Y para hacerlo súper sencillo, vamos a ponerle las mismas instrucciones que hicimos al inicio con lo de la receta del cebollado. Simplemente vamos a ver cómo lo maneja. La gran diferencia, vamos a enviarlo y mientras tanto les explico, es que como esta está funcionando dentro de mi computadora, con mis recursos, sin salir de internet, obviamente va a ser más lento. Se van a dar cuenta que va a tomar probablemente algunos segundos en general la respuesta. Va a depender de qué tan complicado sea, pero bueno, ya ven, ya comenzó a responder. Eh, y es, digamos, parte del precio que hay que pagar al momento de ejecutarlo dentro de nuestra computadora. Pero tampoco
pues tanto tiempo, no es que tenemos que esperar minutos o horas para obtener el resultado, simplemente va a tener un ligero retraso, con la gran ventaja de que no tenemos que estar conectados en internet, no tenemos que pagar una suscripción y nuestra información no se está compartiendo con ninguna empresa privada. ¿Ok? Y si ven, el resultado es bastante similar a lo que obtuvimos con Gemini. Lo interesante en el caso de Olama es que tenemos muchos modelos a disposición. Si entramos, por ejemplo, a olama.com/library, tienen toda la lista de los modelos disponibles. Como les decía, de Gemma, DeepSeek, Mistral. Cada uno va a tener sus características especiales. Trabaja con menos parámetros, soporta más o menos instrucciones, va a estar especializado en tipos de contenido específicos. Eso sí, ya requiere un poco más de análisis para poder identificar cuál es el que va a funcionar para lo que estamos tratando de lograr. Mientras más grande sea el modelo, va a poder realizar razonamiento más avanzado, pero también vamos a necesitar muchos más recursos. Ok. Ahora vamos a pasar a ver a otra herramienta. En este caso es Misty, que es mucho más sencilla de instalar. Es simplemente una aplicación como la que estamos acostumbrados a utilizar, ya sea Word, Excel, cualquiera de ese tipo de aplicaciones. Solo entramos a esta página, msty.app, y tenemos la opción de descargarlo ya sea para Windows, Mac o Linux. Y bueno, pueden ver aquí que les permite realizar las diferentes consultas. Fue lo que utilicé hace un rato para hacer una de las demostraciones y les permitía mandar la misma pregunta a distintas inteligencias artificiales. En este caso está enviándosela a Lava y a ChatGPT, y puede ver los diferentes resultados. Pero hay algo mucho más interesante que permite hacer esta herramienta, que es lo que quiero mostrar. En mi caso, yo ya tengo aquí descargado. Esto era lo que habíamos visto como un ejemplo. Y de hecho, aquí está algo que no nos fijamos en la primera prueba, que estos dos están en internet y el último es el que estaba en mi computador. Igual también pudo hacer la misma tarea, obviamente se tardó mucho más el momento que lo realizó. ¿Ok? Pero aquí algo interesante, que es lo que vamos a probar, una nueva conversación. Una de las cosas, igual que la herramienta de Odama, me permite manejar múltiples modelos, eh, pero también me permite manejar modelos locales que están directamente aquí. Por ejemplo, solamente le doy clic ahí y me va a decir cuáles son los modelos que son exactamente los mismos que estaban disponibles en Olama, con una ventaja adicional. Me permite saber con las características de mi computadora, con la cantidad de memoria, procesador, tarjeta de gráfica, que también va a funcionar ese modelo. Por ejemplo, en este caso, Gemma funciona súper bien al 100%, Ito no, está al 79%, necesita más memoria de lo que yo tendría. O sea, sí puede funcionar, pero no es ideal. En este caso, en cambio, Llama 3.3 es un modelo de 43 gigas. No es posible ejecutarlo en mi computadora, no tengo suficiente memoria para hacerlo. Por ejemplo, en cambio, el modelo más pequeño, este es de 2 gigas, este sí puedo ejecutarlo sin problema en mi computadora. Bueno, y así va a haber y lo mismo, los diferentes modelos que son de código abierto van a estar aquí disponibles, los puedo descargar solo con un clic. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí, aparte de esto? Es que tiene también la opción de la base, es una base de conocimientos,
donde yo puedo darle documentos que se sirvan como la información que va a utilizar de referencia para responder las preguntas. Entonces, por ejemplo, yo puedo subir mis archivos PDF, mis archivos de Word, dárselos todos a esta herramienta y puedo hacer que responda preguntas sobre esos documentos sin necesidad de eh, salir internet, de compartir mi información en un medio público. ¿Sí? Y simplifica también ese proceso de aprendizaje. El último punto y súper importante con respecto a este tipo de herramientas es que yo puedo tener también ya mis prompts predefinidos, que ahí es donde entra lo que hicimos manualmente de darle las instrucciones y solamente cambiábamos el texto, cosas por el estilo. Aquí ya puede estar preguardado, ya lo podemos tener como parte de nuestro modelo, por ejemplo en este caso es los prompts rápidos. Ellos ya tienen toda una lista de prompts, que es como se le denomina esas instrucciones. Eh, por ejemplo, bueno, esto está en inglés, pero por ejemplo el de la cover letter va a decir que quiero escribir una letra, va a decir que quiero escribir una carta de presentación para que vaya junto con mi aplicación de trabajo, con mi solicitud de trabajo. Y ya tiene todas las palabras clave indicadas, todas las instrucciones definidas y solamente necesito enviarle los elementos faltantes, que en este caso estarían aquí. Aquí es donde tendría que poner cuáles van a ser esas habilidades que quiero que incluya. Obviamente puedo generar prompts en cualquier idioma. Es una de las características de estos modelos que pueden manejar varios idiomas. Y también puedo hacer que las respuestas que dé lo haga en base a mi base de conocimientos. Entonces también puedo yo crear mi propio sistema experto en base a lo que yo he ido aprendiendo durante mi carrera profesional. Y por ejemplo, en este caso estábamos hablando de los prompts, se pueden manejar y puedo crear nuevos prompts una vez que ya tenga identificados cuáles son las cosas que utilizo en mi día a día, tenerlos aquí guardados y simplemente los reutilizo cada vez que yo lo necesite. Vamos a hablar ahora de algunos de los especialistas, los modelos de inteligencia artificial más conocidos o los más comunes, el que todo el mundo ya hasta el día de hoy creo que por lo menos lo has escuchado en las noticias, ChatGPT, que lo pongo como el todoterreno, porque es el que es capaz de manejar un poco de todo. Como les dije, fue alimentado con toda la información pública que tenían a disposición en Internet, entonces sabe un poco de todo. Pero, por ejemplo, ahí es donde también viene un punto importante. ¿Qué pasa con el conocimiento no público? ¿Qué pasa, por ejemplo, mucha gente lo toma como, no, él es un experto en todo. No, porque hay mucho de conocimiento que no es libre, que no está disponible para ser consumido por cualquiera. Entonces no lo tiene dentro de su base de conocimientos. Bueno, y eso es válido para cualquier modelo de inteligencia artificial. Pero de manera básica es capaz de resolver prácticamente cualquier cosa. Pero como cualquier generalista no se especializa en nada al mismo tiempo. Eso es una de sus desventajas. Es muy bueno para muchas cosas, pero tampoco es excelente en todo. ¿Okay? Vamos avanzando hacia la derecha con Gemini, que es la inteligencia artificial de Google. Como les decía, está mucho más al día. Es capaz de entender imágenes y una de las cosas sumamente interesantes o que puede resultar útil es el que se puede conectar directamente con todas las herramientas de
Google. Eso lo hace bastante interesante también por ese lado. Si eres una persona que utiliza mucho de los productos de Google, o sea, Gmail, o sea, Google Docs o cualquiera de las otras herramientas como el Data Studio, cualquiera de esas cosas, se va a poder conectar directamente con ellos. Cloud es otro de los modelos bastante populares hoy en día. Es muy bueno para trabajar con información muy grande. Podríamos pasarle un libro entero y va a ser capaz de leerlo, analizarlo, hacer un resumen, encontrar elementos dentro de su libro. Es una de las capacidades específicas de Cloud. Es capaz de manejar volúmenes de información muy altos. Por el otro lado está Mistral, que es una inteligencia artificial desarrollada en Europa, que es bastante rápido y se lo considera como que puede dar buenos resultados sin consumir muchos recursos. Personalmente, yo creo que es muy bueno para generación de contenido, para interpretar texto, escribir documentos, es muy bueno, tiene muy buenos resultados sin tardarse mucho tiempo, sin consumir mucho. Y el último que voy a nombrar es DeepSeek, que es el que fue creado en China. Es muy rápido, es de muy bajo costo, se puede inclusive tener dentro de tu propia computadora. Y es bastante bueno de manera general, así como ChatGPT, pero su punto fuerte, lo más grande que puede hacer de manera muy buena es programar, generar código y resolver problemas de lógica. Bueno, y eso es todo por ahora. Espero que haya servido para entender un poco mejor cómo funciona la inteligencia artificial, los diferentes modelos, en qué puede ayudar y que puedas integrarlo dentro de tu día a día. Si te animas a probar algunos de estos modelos o alguna de estas herramientas, me gustaría saberlo en los comentarios y de conocer un poco más de tu experiencia.